Ok, estamos listos con la grabación. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 3 del módulo 5. Ya estamos bastante cerca de completar todo este proceso formativo. Recordemos que en este módulo 5 hemos estado conociendo a las principales herramientas, ¿verdad?, de calidad. Permítame un momentito. Ok, permítanme, es que estaba chequeando, hay algo ahí en la presentación. Un momento. Ok. ¿Me confirma alguno, por favor? Porque cambié de pantalla. Si estamos viendo la presentación. Por audio me lo pueden confirmar para no devolverme. Buenas noches, sí, claro. Ok, perfecto. Gracias, compañero. Muy bien. Les decía, ¿verdad? Que la idea acá, pues, es ir cubriendo absolutamente todas las herramientas básicas de calidad. Percy, ¿tiene alguna pregunta que levantó la mano? No, era solo para confirmar que sí estamos viendo todo. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. Gracias, Percy. La semana pasada vimos la herramienta número 3, que era causa y efecto, también llamada espina de pescado o Ishikawa, o diagrama de Ishikawa, y herramienta 4, que fue Pareto, o bien conocido 80-20. Para hoy vamos a ver un tema bastante parecido, ¿verdad? De alguna manera a Pareto, un poquito ahí en estructura o en cálculo. Específicamente, este se llama gráficos de control, XR y también el P. Esta es la lista de las herramientas que pues vamos a ir cubriendo. Y vamos a empezar por decir que los gráficos de control de calidad pues sirven para analizar el comportamiento de diferentes procesos y también para poder prever posibles fallos de producción a través de un método estadístico. Se utiliza bastante, ¿verdad?, en procesos industriales. Antes de conocer cómo es el procedimiento, necesitamos familiarizarnos con algunos elementos o variables que son las que vemos en pantalla. Vamos a ir conociendo lo que son los límites de control y los límites de especificación. Por un asunto práctico, pues se utilizan siglas como vemos ahí en pantalla. LSC significa límite superior de control, LSC límite central de control y LIC límite inferior de control. Cuando hablamos de límites de especificación, nada más le cambiamos pues la última letra, ¿verdad? LSE, límite superior de especificación, LSE, el central, y el LIE, el inferior, pero de especificación. Los primeros, como vemos ahí, son suministrados, ¿verdad?, por las variaciones que se observen en el proceso, mientras que los últimos, los de especificación, los define el cliente, ¿verdad? O sea, cuando un cliente viene y solicita, qué sé yo, la fabricación de X producto, él va a decir, bueno, yo quiero, ¿verdad?, o voy a permitir que dentro de la producción, ¿verdad?, estos sean los elementos mínimos aceptables, yo no voy a aceptar más de esto ni menos de esto. Entonces, él define esos acuerdos y luego la empresa ya a nivel productivo, pues va a tener sus propios límites, ¿verdad?, que va a utilizar en comparación con los del cliente, obviamente entendiendo que pues esa negociación previa es clave, ¿verdad? No se le va, por ejemplo, a engañar al cliente, a decirle, mire, sí, sí cumplimos con todo lo que usted pidió y tal vez no fue así. Pero sí, todo tiene que estar muy bien documentado, tiene que conocerse el acuerdo, tiene que conocerse lo que ocurrió ya en la práctica. Hay muchos tipos de gráficos de control. Permítanme ampliar esto. Por ahí tenemos varios, ¿verdad? Se clasifican de acuerdo al tipo de datos. Si los datos son continuos, bueno, hay
gráficos específicos para esto, y si fueran por atributos, pues hay otros gráficos. Nosotros hoy vamos a conocer uno de cada uno. Para lo que son datos continuos, vamos a trabajar los gráficos XR, como vemos ahí resaltado dentro del círculo rojo. Estos generalmente se van a utilizar cuando hay un tamaño de subgrupo de 8 o menos. Más adelante, ¿verdad? Cuando ya hayamos cubierto este tema en la noche de hoy, vamos a ver un gráfico de tipo P, que es la otra clasificación, como se observa ahí en este esquema. Bien, cuando hablamos de gráficos por variables continuas, que es la primera clasificación, se dice que estos nos permiten medir las características de calidad a estudiar. En estos casos, pues conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central y una medida de su variabilidad. Estos gráficos son muy sensibles, de hecho son más sensibles que los gráficos de atributos, que es los que vamos a ver al finalizar la noche. Razón por la cual pues son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Entonces, empezando por este tipo de gráfico, el XR, esto es el gráfico de promedios y rangos, o sea, esa X representa los promedios y la R representa los rangos. Estos se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos, ojo con eso. Observar ambas gráficas juntas, porque son dos gráficos una encima de la otra, ahora vamos a verlo, nos permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación de un proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Este es un resumencito, ¿verdad?, de cómo es que se desarrolla el gráfico, pero vamos a conocerlo a través de un ejemplo. Lo primero que tenemos que tener pues, es datos, ¿verdad? Sin datos no podemos hacer gráficos. Entonces, vamos a suponer, a imaginarnos, ¿verdad?, que dentro del área de calidad pues hay que hacer alguna inspección y ahí estamos recolectando datos. Luego, hay que calcular el promedio de una muestra, hay que calcular los rangos de esa muestra, posteriormente calcular el promedio de promedios y el promedio de rangos. Como paso 4, calcular los límites de control, tanto de promedios como de rangos, y finalmente vamos a poder graficar. Entonces, veámoslo con un caso práctico. El primer paso, como ya lo acabamos de mencionar, es recolectar datos. Vamos a suponer, ¿verdad?, que se extrajeron 10 muestras de dispositivos médicos fabricados y a cada muestra se le aplicaron 4 observaciones para verificar si cumplen con la medida en milímetros requerida. Y estos son los resultados. Entonces vinimos, ¿verdad?, sacamos 10 muestras y a cada muestra le generamos 4 observaciones. Hago un paréntesis. Recuerden que ya en 2 oportunidades he indicado que para estos gráficos de variables continuas, lo que se recomienda es que sean 8 o menos subgrupos. Y quiero hacer la salvedad para que nadie se me confunda, porque después me dicen, profe, pero ¿por qué dijo 8 o menos? Y aquí en este ejemplo aparecen 10 muestras. Aquí no estamos viendo las muestras, sino que lo que tenemos que ver son la cantidad de observaciones que se le hace a cada muestra. Y estamos dentro del rango. En este caso solo estamos haciendo 4. Y lo que nos decía, ¿verdad?, el material es que como máximo 8. Así que estamos bien acá. Entonces acá lo que estamos representando, ¿verdad?, son milímetros. Entonces se hizo, ¿verdad?, X dispositivo médico. Se toma, por ejemplo, la muestra número 1 y se le hace una medición.
en esa primera medición o bien observación se determina que ese dispositivo tiene una medida de 224 milímetros. Se le vuelve a hacer otra observación a esa muestra, que no nos han dicho, aquí no estamos viendo como de qué tamaño es la muestra, ¿verdad? Pero se le hace otra observación y esta vez la medida que nos genera es 227. Una tercera observación nos genera una longitud de 223 milímetros y para la última se vuelve a repetir el dato, 227 milímetros. Esto se hace con cada una de las muestras. Cuando ya tenemos esos datos, el paso 2 es calcular el promedio y los rangos. Entonces, en la misma tablita, ¿verdad? Donde teníamos todos los datos recolectados, pues se están añadiendo dos columnas, una columna de promedios y una columna con el título que dice rangos. Aquí lo que vamos a hacer es un cálculo súper sencillo. Vamos a sumar, para el caso de promedios, ¿verdad? Se hace uno por uno, pero vamos a sumar las 4 observaciones en este caso. Aquí abajo yo estoy colocando, ¿verdad? Pues el método que se está utilizando. Entonces sumamos 224, 227, 223 y 227 y el resultado lo dividimos entre 4 porque son 4 datos, por eso se llama promedio. El resultado nos da 225,25. Este proceso se hace con todos. Ahorita vamos a ver ya la tabla con todos los datos. ¿Cómo calculo el rango? Bueno, el rango va a ser identificar en cada muestra cuál es el valor más grande y cuál es el más pequeño. En este caso, el valor más grande es 227 y el más pequeño es 223. Así que igualmente aquí coloqué, ¿verdad? El cálculo. Lo que hacemos es restarle el valor más grande, le quitamos el más pequeño y en este ejemplo nos da 4. De ahí sale este rango. Esto es bastante sencillo, nada más es hacerlo con cuidado. Igualmente, si lo hacemos en Excel, esto es rapidísimo, pero bueno, por un tema de irlo viendo, digamos, de forma un poquito más funcional, si lo hiciéramos pues, con una calculadora y demás, simplemente es tener cuidado a la hora de ingresar los datos. Paso 3 es sacarle el promedio de promedios y el promedio de rangos. Aquí ya en esta tabla tenemos todos los datos, ¿verdad? Que acabo de explicar para las dos columnas bajo el mismo proceso. En este paso de promedio de promedios, simplemente es esta parte de aquí abajo. ¿Cómo se saca? Bueno, para el caso del promedio de promedios, voy a sumar todos estos datos y como son 10 datos, lo voy a dividir, ese resultado de la suma lo divido entre 10. Vean que aquí abajo yo igualmente les estoy poniendo el procedimiento. Eso nos da 224,35. Y hacemos lo mismo con el rango. Sumamos todos los valores del rango y los dividimos entre 10 porque hay 10 valores. Eso nos da 7,9. Es importante, estos datos chiquillos los vamos a ocupar para graficar. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Percy, no sé si tenías alguna otra preguntita que veo que tienen la mano levantada. Si no, para que me ayude a bajarla. Gracias. Buenas noches, profe, ¿verdad que ese que usted está diciendo es el promedio que se suman, verdad? Y se divide, digamos, la cantidad que se divide entre 10, ¿es así? Sí, estamos haciendo el paso número 3 que se llama sacar el promedio de promedios y el promedio de rangos. O sea, es estos dos datos que están aquí, que estoy marcando en pantalla. Eso es lo que estoy explicando. Ok. Gracias. Con gusto. Bien, paso 4 es calcular los límites de los promedios. Y aquí es importante aclarar que la tabla que vemos en pantalla es una tabla, llamémosla así, es una tabla de constantes ya creada. O sea, esta tablita con estos datos, yo no he hecho ningún cálculo, ya esto es algo existente, ¿verdad? Funcional, que si ustedes lo meten en Google, ¿verdad? Y ponen ahí
tabla de constantes para gráficos de control, se las van a generar. Ya son datos que previamente fueron calculados matemáticamente hablando y se utilizan para el proceso que vamos a hacer. Entonces, dicho eso, aquí trabajamos con fórmulas, que son estas que estoy enmarcando. Estas fórmulas son las fórmulas para promedios. Recordemos que yo estoy explicando los gráficos de control de calidad XR. O sea, vamos a aprender a hacer dos gráficos que se unen y se unen en uno, digámoslo así. Entonces, primero vamos a ver cómo confeccionamos el gráfico de promedios y en un ratito vamos a ver cómo se hace el gráfico de rangos. Para promedios están estas fórmulas y para rangos hay otras fórmulas que más adelante vamos a ver. Bien, recordemos que el ejemplo que estamos aquí desarrollando nos decía que habían 4 observaciones. Entonces, si ustedes ven en esta tabla, que ya está predeterminada, tenemos los valores que van del 2 al 8. A mí me interesa esta línea que dice 4 porque son 4 observaciones. Entonces yo voy a trabajar con los datos que están ligados a esta línea. Mucho ojo. Y estas fórmulas ya las vamos a ver cómo las aplicamos. Nada más a modo de ir familiarizándonos, observemos que en esta tabla tenemos estos títulos que dicen A sub 2, D sub 4 y D sub 3. Estos son variables que vamos a encontrar en estas fórmulas. O sea, simplemente las fórmulas van a ser sustituir datos tanto del cálculo que hicimos, perdón, como de los valores que vemos en la tabla. Ok, aquí ya vamos dándole forma al asunto. En la parte, voy a hacerlo más grande. Aquí están las fórmulas ya desarrolladas. Repito, estas fórmulas son las que estaban en la diapositiva anterior. Entonces, al inicio vimos unas variables. ¿Quién me dice qué significaba esto que estoy señalando? ¿Cómo se leía? ¿Quién me ayuda? Para ver si recuerdan lo que les estaba explicando. ¿Qué significaba esto? Me ayuda Percy. ¿Qué significaba esto? No lo sé, ya estoy confundido, profe. ¿Ya? ¿Cómo que confundido? María, gracias, sí, correcto. Recordemos que estos son límites, ¿verdad? Lo que vimos hace unos minutos atrás. Entonces, esto es límite superior de control, límite central de control, límite inferior de control. Quiero que vean que aquí aparece una X chiquitita, ¿verdad? O sea que estos son los límites tanto superior, central o inferior del promedio. La X representa promedio. Mucho ojo con eso. Bien, aquí en estas fórmulas tenemos esta X que tiene dos rayitas encima. Entonces, bueno, yo lo puse aquí, pero ya vi que se tapó. Voy a corregir ahora en el material esto que está aquí porque se me cortó como la información. Pero bueno, la X, cuando está solita o tiene una rayita encima, se conoce como promedio. Cuando la X tiene dos rayitas encima, como es este ejemplo, esto significa promedio de promedio. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir. El promedio de promedio va a ser 224,35. ¿De dónde salió ese número? Salió de la tabla que vimos hace un momento. Me estoy devolviendo para que lo vean. Véanlo aquí donde está. Ahí está. El promedio de promedio, 224,35. Y el promedio del rango es 7,9, que es lo que vamos a ver después. Entonces aquí estoy de vuelta. 224 es el promedio.
del promedio. Dice la fórmula que necesito sumarle A sub 2 y luego multiplicarlo por el promedio del rango. Entonces, A sub 2, ¿de dónde lo saco? De esta tabla. A sub 2, para lo que son 4 observaciones, es 0,729. ¿Verdad? Entonces, aquí simplemente estamos sustituyendo los valores, 729. Y este 7,9 es el rango, bueno, el promedio del rango que estaba en esta tabla. Aquí abajo, ¿lo ven? Está en esta parte de aquí. Bien. Lo que es el límite central dice que es el promedio de promedios, o sea, es 224,35, nada más. Ahí no hay que hacer fórmula. Y en el límite inferior de control, si ustedes observan, son los mismos datos de aquí arriba, lo único que cambia es que aquí se resta. Arriba se suma y aquí se resta. Y eso nos da estos tres valores que vemos en pantalla. 230,11, 224,35 y 218,59. ¿Para qué me van a servir a mí esos valores? Bueno, para graficar, ¿verdad? Aquí tenemos entonces lo que es el plano para gráfico con sus dos ejes, eje X y eje Y, ¿verdad? En este caso, vean que en el eje X estamos colocando las 10 muestras, ¿verdad? Que es el ejemplo que estamos desarrollando. Entonces estamos colocando los valores del 1 al 10 que hacen referencia a las 10 muestras. Y en el eje Y estamos colocando los valores del promedio. ¿Cómo es que se colocan los valores del promedio? Bueno, aquí lo ideal es que nosotros observáramos cuál es el valor más pequeño y cuál es el más grande. Si yo no me equivoco en este caso, el más pequeño es 221, es el más pequeño. Y el más alto viene siendo 226, que es este, no, perdón, es 227. Entonces yo me puedo guiar con esos valores y cuando hago el gráfico o cuando hago, los datos del eje, voy a empezar del valor más pequeño, en este caso 216, hasta, lo puedo llevar todavía más alto, ahora no pasa nada, hasta 232 en este caso. ¿Qué voy a hacer ya cuando tengo los dos ejes colocados, ¿verdad? O digitados? Bueno, voy a trazar una línea que me represente estos tres valores. Y vamos a ver que el límite superior era 230,11. Este está representado con esta línea en esta parte. Tenemos el límite central 224,35 que vamos a representarlo pues a esa altura y generalmente podemos hacer esta línea punteada. Y tenemos el límite 218,59 que es el inferior, que es este que está aquí, ¿verdad? Entonces hacemos tres líneas, esas líneas me están representando los tres límites. Ok, paso siguiente, vamos a graficar propiamente, porque lo que acabamos de hacer es simplemente fijar los ejes y los límites, pero hay que hacer el gráfico. ¿Cómo se hace el gráfico? Bueno, recuerdan que en el eje X yo les dije que estaban los valores del 1 al 10 que hacen referencia a las 10 muestras. Bueno, esas 10 muestras yo las voy a representar con sus promedios respectivos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que la muestra 1 tenía un promedio de 225,25 y véanlo acá. Yo lo que voy a hacer en el gráfico es poner, en este caso, un punto a la altura de ese valor, 225,25. Más o menos está a esta altura, ¿verdad? Y hace relación con la muestra 1. Voy a ir alimentando todo este gráfico con los valores, repito, del promedio
que está relacionado a cada muestra. Cuando ya tenga todos estos puntos dibujados, ¿verdad? Que lo que me están mostrando es una conducta, ¿verdad? O una manifestación de lo que está aconteciendo, ¿verdad? En la producción. Recordemos que aquí el tema que estamos viendo en el ejemplo es la medida en milímetros, ¿verdad? Que se están detectando en diferentes dispositivos creados dentro de varias muestras. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, en general? Que en un mundo ideal, pues si yo sé que tengo que tener calibrada una máquina, por decirles algo, que es la encargada de hacer los cortes, en buena teoría, si todo fuera ideal, todo fuera perfecto, todos los productos deberían de tener la misma medida, pero en la práctica sabemos que por diferentes variables, por diferentes motivos, no siempre ocurre así y puede ser que por falta de calibración, tal vez por un mal manejo, por algún desperfecto, tal vez en materia prima, en fin, esto puede generar que una misma producción tenga dispositivos con medidas diferentes, así sean milímetros diferentes, más o menos. Entonces aquí estamos viendo precisamente eso, cómo es que se está comportando, ¿verdad? El tema o la variable de medición de dispositivos a través de 10 muestras tomadas. Cuando ya tenemos eso, perdón. Ok, vamos a hacer entonces, ¿verdad? Es el gráfico, ay, perdón. Este es el gráfico de promedios que se representa con la letra X. Ojo con esto. Cuando ya tengo los puntos colocados, voy a unirlos con una línea continua, como se ve aquí, para que se aprecie mejor, ¿verdad? El comportamiento de los valores que estamos ahí representando. Pero recordemos que este se llama gráfico XR, todavía me falta hacer el gráfico de rango, de R. Y es el mismo proceso que acabamos de repetir, solo que vamos a usar datos diferentes. Aquí les dije, ¿verdad? También hace un rato que hay fórmulas para el rango que son diferentes a las que acabamos de ver, pero se utiliza la misma tabla de constantes que ya utilizamos. Ya todos estamos claros de que vamos a trabajar con esta línea de 4 que hace referencia a las observaciones que se le aplicaron a las muestras. Aplicamos entonces esas fórmulas. Ya ustedes vieron cómo es que funciona. Los valores, este 7,9, recordemos que es el promedio del rango. Y después simplemente pues vamos guiándonos con lo que nos dice la fórmula. La R solita es rango, pero cuando la R tiene una rayita encima, como lo que vemos en pantalla, hace referencia al promedio del rango. Cuando ya tenemos los datos, igualmente hacemos un plano para gráficos con sus ejes X y Y. Vean que aquí tenemos los mismos valores en X, que son las 10 muestras, y en el eje Y estamos colocando los valores del más pequeño al más alto que observamos en la columna de rangos. Y trazamos estos resultados. Este es el límite superior que está a la altura de 18,3. Luego tenemos el límite central, perdón, que es 7,9, que aquí está representado. Y en este ejemplo, el límite inferior nos dio 0. Si ustedes ven, aquí no hay ninguna línea trazada porque se supone que está coincidiendo con el eje X, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden poner sin ningún problema. Repito, no es que siempre vaya a dar 0. Esto está ocurriendo en este ejemplo que estamos desarrollando únicamente. Bien, cuando ya tenemos eso, nos volvemos a guiar con la tabla que ya habíamos hecho al inicio, recordando que vamos a trabajar con la muestra y con el rango que tenía cada muestra. Vean que aquí la muestra 1 tenía un rango de 4. Entonces lo representamos en el gráfico. Muestra 1 a una altura de 4. La muestra 2 a una altura
de 10, ¿verdad? Ahí tenemos que irnos fijando en los valores que tenemos en la tabla. Vamos colocando entonces cada uno de estos valores. ¿Y qué es lo que nos falta? Bueno, colocar ambos gráficos unidos o juntos. Quiero que vean que esto que vemos en pantalla son los dos gráficos juntos. ¿Qué pasa? Que aquí para representarlo o para que sea más fácil de observar, yo simplemente lo que hice fue cambiar la forma en que se visualiza la información del promedio. Antes lo vimos con una línea, pero aquí lo estoy traspasando a columnas, que funciona exactamente igual. Entonces, las columnas que ustedes ven en naranja hacen referencia a los valores del primer gráfico y esta línea que está en color morado hace referencia a los valores del rango. ¿Qué es lo que me importa aquí? Quiero que observen lo siguiente. Aquí hay límites superiores tanto de rango como de promedio. En esta parte estoy representando los valores del promedio y en esta parte represento los valores del rango. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que estamos viendo acá en estos dos casos son los límites superiores de promedio y rango. Estas líneas punteadas son los límites centrales de promedio y rango y estas últimas dos son los límites inferiores de promedio y rango. Ojo con eso. ¿De qué? Este es el procedimiento ahora para la elaboración de los gráficos. Ahora bien, ¿a mí esto para qué me sirve? ¿Verdad? ¿Qué es lo esencial? Bueno, les comentaba, ¿verdad? En un inicio que la empresa, ¿verdad? O el negocio, pues cuando ofrece el servicio a X cliente para fabricar, ¿verdad? X producto, pues van a entrar en un espacio de negociación donde el cliente definiría cuál es su nivel de tolerancia frente a diferencias, ¿verdad? En la producción. Por ejemplo, hay clientes súper estrictos que de pronto dicen, bueno, mire, yo quiero que todas las piezas que usted me fabrique, todas sean exactamente idénticas, iguales. Bueno, eso es bastante difícil, ¿verdad? Generalmente el negocio va a decir, bueno, mire, podemos trabajar tal vez con un nivel de tolerancia, qué sé yo, de más o menos 1 milímetro o más o menos 2, 3 milímetros. Todo va a depender del cliente, ¿verdad? Obviamente. Pero el cliente entonces define qué es lo que él está dispuesto a aceptar y la empresa va a tener que llevar un buen control de qué es lo que ocurre en producción. Entonces, si ya el cliente dijo, mire, yo defino o determino estos valores como aceptables, entonces en esta gráfica, entre más cercanos estén los valores al centro, ¿verdad? Entre más cerca estén del centro, eso quiere decir que la empresa se está alineando o ajustando muy bien a los requerimientos del cliente. Pero, por ejemplo, cuanto más cerca estén del superior, están, como quien dice, en el límite máximo aceptable. Si me paso, como es este caso, vea este dato de la muestra número 6. Aquí este punto, voy a ampliarlo un poquito. Aquí este punto se sobrepasó de un límite superior. Aquí muy probablemente, dependiendo de la negociación, puede hacer que el cliente no acepte estas muestras, ¿verdad? Porque dice, no, mire, esto se pasó de lo que yo le pacté a usted originalmente. ¿Qué va a hacer la empresa con esta información? Bueno, va a tener que investigar qué ocurrió, ¿verdad? Para que haya habido dentro de un muestreo, ¿verdad? Piezas que se pasaron de la medida máxima aceptable. Y ocurriría igual, por ejemplo, vean este. Este más bien estaba por debajo de lo mínimo aceptado. Esto, ¿verdad? Son mecanismos o herramientas de control de calidad, que es lo que estamos viendo, que permiten que la empresa y específicamente en el área de calidad observe, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo, determine inclusive
si hay que hacer mejoras, si hay que hacer algún tipo de ajuste. A través de ese comportamiento que se observa en un muestreo, por ejemplo, se puede traer mucha información, ¿verdad? A colación, tanto mejoras, tanto inclusive si fuera que todo está excelente, pues bueno, seguir reforzando, seguir perfeccionando más los procesos, pero ya en casos en donde más bien todo se está saliendo de esos límites superiores o inferiores, hay que atender, ¿verdad?, la situación lo antes posible, porque se puede traducir en costos de producción o inclusive en pérdidas económicas muy importantes que pues a la larga representan un grave problema para el negocio y para la imagen que éste está proyectando. Bien, quiero abrir un espacio en este momento para que me comenten si se entendió el proceso. No me vayan a pedir como que me devuelva, ¿verdad? Pero en algún caso, en algún punto, ustedes dicen, profe, es que esta parte no la entendí muy bien, que es un buen momento para aclarar las dudas, ¿verdad? Y con mucho gusto les colaboro. De lo contrario, pasamos al siguiente gráfico. Toda una pregunta. Claro. Esas líneas de esas que están ahí, de los puntitos y las rectas, ¿siempre tienen que ir así o hay un orden específico o solo en ese orden? No hay un orden, ¿verdad? Lo que pasa es que se tiende a representar el límite central con punteo como para diferenciar, ¿verdad?, del superior y el inferior, pero no hay así como que un orden. De hecho, cuando uno grafica, no es que se van a desordenar las líneas, pero se recomienda que el centro o la central sea tal vez de una forma un poquito diferente, repito, para diferenciarlas de las otras dos. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ok, quiero comentarles, yo pues procuro, ¿verdad?, que ustedes no solo se queden con lo que yo les explico acá, que es lo más básico, sino que ojalá, ¿verdad?, puedan tener un buen hábito de ampliar o de perfeccionar un poco más el conocimiento. En la parte de abajo del material yo ya les estoy dejando un video muy bonito donde se explica cómo ustedes podrían confeccionar este gráfico en Excel. Perdón, acá, aquí. Entonces, abajo del material, cuando terminemos la clase en vivo, ustedes van a darse a la tarea de ver este video explicativo de cómo es que se hace esto que yo acabo de explicar, pero utilizando Excel. Recomiendo que vean el video porque hoy también hay tarea. Y es una tarea que sí o sí tienen que resolverla para que puedan responder preguntas del examen, igual que hicimos la semana pasada. Ahora, si alguien me dice, profe, vieras que yo puedo hacer esa tareita en cuaderno, en papel, con calculadora, sí, claro, usted la puede hacer, no hay ningún problema. Recuerden que cuando yo digo tarea, no me tienen que mandar nada a mí por correo ni por ningún lado. No hay problema en que lo hagan en papel. Si lo quieren hacer en Excel, muchísimo más rápido. Pero ustedes ahí van a escoger la manera. Sí tienen que hacerlo, repito, porque voy a preguntar unas cosillas ahí en el examen específicas de esa tarea. ¿Ok? Si no hay preguntas sobre esta herramienta, pasamos a la siguiente. ¿Me confirman si queda claro todo hasta el momento? Gracias, María. Melanie, Gloria, gracias. Bien. Este es el mismo esquema, ¿verdad?, que vimos al principio. Entonces, vean que ya cubrimos un tipo de gráfico de control para variables continuas, que es el gráfico XR, ¿verdad?, este que está acá. Ahora vamos a ver uno de datos de atributos, que es el gráfico P.
Ok, gráficos de control por atributos. Estos gráficos, ¿verdad? O más bien en estos gráficos el control del proceso se realiza si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o conforme. En otras ocasiones se le llama defectuosos o no defectuosos. Respecto a las especificaciones para la característica de calidad considerada. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de que sintetizan de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fáciles de entender por aquellos que no son especialistas. Ok, los gráficos de control P, esa P hace referencia a defectos o proporción de defectos. Son útiles en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso que del mismo se refiere. Al igual que los gráficos de control, este necesita, ¿verdad?, de tamaños de muestra grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso y son recomendables solo valores de P, o sea, de defectos, inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor con defectos por cada 100 unidades. Este es el proceso, ¿verdad?, que hay que seguir para desarrollar estos gráficos P, pero yo igualmente voy a explicarlo con un ejemplo práctico. Lo primero dice que es identificar el proceso que causa los defectos, luego analizar los defectos que causan las piezas defectuosas, usar un tamaño de muestra adecuado, ojalá más de 30, recolectar e inspeccionar las muestras, calcular el porcentaje defectuoso, calcular el promedio defectuoso, calcular los límites superiores e inferiores, pero en este caso de los defectos, elaborar el gráfico y analizarlo. Y para este también hay fórmulas y son diferentes, las que vemos ahí en pantalla. Bien, vamos para el paso 1. Vamos a suponer en este caso que tenemos un tamaño de muestra de 50. Ojo aquí, a diferencia de los primeros gráficos, recuerden que decía que esos eran o servían cuando yo tenía 8 o menos observaciones, ¿verdad? En el caso de estos gráficos de atributos, pueden ser más. Aquí, en esta tabla, vamos a interpretarla de la siguiente manera. Viene, se toma una muestra y en esa muestra se van a observar 50 piezas, artículos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. 50. Y de esas 50 se encontraron, por ejemplo, que 11 piezas había que rechazarlas porque estaban defectuosas. Se toma otra muestra, igualmente de 50 piezas, y en esa ocasión se encuentran que hay 18 piezas que se rechazan por defectos, y así sucesivamente. Esa es la forma en que vamos a interpretar esta tabla, que es una recolección de datos, ¿verdad?, que se hizo pues en planta. Paso 2, vamos a calcular el porcentaje de defectos. Y como vemos aquí en pantalla, bueno, eso es bastante sencillo. La fórmula dice que es número de rechazos dividido entre el tamaño de la muestra. Y se hace línea por línea. Entonces, tenemos en el caso de la muestra 1, 11 rechazos. Aquí yo se los estoy colocando, ¿verdad?, el cálculo, 11 rechazos, y lo divido entre el tamaño de la muestra. Decía que era 50. Entonces, por eso se está dividiendo aquí entre 50. Y eso me da 0,22, que es el dato que ustedes ven aquí en esta columna de valores de P. Se hace ese proceso
en todas las muestras. Importante, generalmente, ¿verdad?, los valores que vamos a encontrar aquí están dentro de un rango de 0 a 1. De 0 a 1. O sea, es raro que vayamos a encontrar un valor superior a 1. Ojo con eso. Aquí igualmente yo se los puse. Paso 3, vamos a calcular los límites, muy parecido a lo que ya expliqué en el otro gráfico. Simplemente es usar las fórmulas. Ahora, el primer paso, como dice acá, es suma de datos y total dividido entre la cantidad de datos sumados. Entonces, vamos a tomar los valores que tenemos en esta columna, vamos a sumarlos todos y ese resultado lo vamos a dividir entre, en este caso, 20. ¿Por qué 20? Porque hay 20 muestras. Eso es un promedio. Aquí yo lo hice, claro, se ve chiquitico, voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si se aprecia mejor. Aquí yo hice precisamente ese paso, ¿verdad? Que es sumar todos los valores de P y se divide entre 20. Eso nos da 0,207. Y aquí yo estoy aplicando la regla de redondeo y estoy transformándola a 2 decimales y por eso me queda en 0,21. Por aquello, si alguien no recuerda qué es regla de redondeo, nos dice que vamos a redondear a la unidad siguiente si el valor es 5 o mayor a 5. Si no es así, se queda igual. ¿Qué estamos redondeando? Si yo lo que quiero aquí es redondear a 2 decimales, porque ven que aquí me dio 3 decimales después de la coma. Entonces, yo voy a tomar la decisión de redondear a partir del último valor que observo en pantalla. En este caso tengo un 7, o sea, es mayor a 5. Esto me permite cambiar este 0 que está aquí a la unidad siguiente, que en este caso es el número 1. Por eso aquí estoy pasándolo a 0,21. Por ejemplo, si en lugar de este 7 yo tuviera un 1, un 2, un 3 o un 4, lo que me quedaría sería 0,20, nada más, porque no tendría chance de redondear. Bueno, este 0,21 es lo que ustedes ven aquí abajo en el total de esta columna. Cuando ya tengo esta operación, permítanme hacer un zoom aquí, acá. Cuando ya tengo este valor, entonces voy a utilizar las fórmulas, que repito, solamente es sustituir. Yo ya les expliqué que cuando vemos una letra con una rayita encima, o con 2 rayitas encima, hace referencia a promedio. Entonces este es el promedio de los defectos y es lo que acabamos de averiguar, este es 0,21. Ven que aquí ya está sustituido 0,21 y dice que la fórmula es más 3 por y todo esto. Entonces estamos simplemente sustituyendo valores. La P, repito, es el promedio. Ven que aquí otra vez se vuelve a poner 0,21. La fórmula dice 1 menos P, otra vez, 1 menos 0,21. Y dice aquí N por M. Este es el tamaño de la muestra y ya sabíamos que era 50, ¿verdad? No hay que hacer ninguna fórmula ahí, ya tenemos el valor que es 50. Si observamos, este es el límite superior por las siglas y si ven también más a detalle, aquí aparece una P pequeñita. En el gráfico que vimos anteriormente lo que se usaba era una X, ¿verdad? Haciendo referencia a promedio, o una R haciendo referencia a rango. Aquí como estamos trabajando defectos, pues usamos la letra P. Y también si comparan estas dos fórmulas, la única diferencia es que aquí suma y aquí resta. Entonces, límite superior y límite inferior. Eso es todo. Los resultados, ¿verdad? Están aquí.
¿Por qué no hay una fórmula del límite central? Porque el límite central siempre va a ser el promedio del defecto, que era 0,21, por eso no hay fórmula. Aquí tenemos entonces 0,38, que fue lo que nos dio la fórmula del límite superior, y 0,04, que fue lo que nos dio la fórmula del límite inferior. Y vamos a ver algo que ya vimos. Con esos datos vamos a graficar. Tenemos el plano para graficar con su eje X y Y. ¿Qué vamos a representar en cada eje? Bueno, aquí, por ejemplo, los números del 1 al 20, ¿qué son? Chiquillos, ¿quién me ayuda a responder? ¿Por qué pusimos del 1 al 20? Y agradecería muchísimo que participen para no tener que estar llamando por nombre. La cantidad de muestras. Gracias Joan y gracias María también por responder en el chat, correcto. Estos son la cantidad de muestras del ejemplo que estamos viendo, que eran 20. Y estos otros valores, ¿de dónde habrán salido? Esto yo no me lo invento, ¿verdad? ¿De dónde habrá salido esto? ¿Quién me ayuda? Gracias María, promedio. Sí, me voy a devolver para que vean. Ese es perdón, véanlo acá. Son los promedios, los promedios no, son los valores de P, ¿verdad? Lo que yo estoy representando en este eje. Ahora, cuando uno hace esto, digamos, como que a mano, en papel, ¿verdad? Puede utilizar una escala, esto lo vimos la semana pasada también, intentar utilizar una proporcionalidad, es decir, empezar pues con el 0, como se observa ahí, y empezar a subir, digamos, de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, pero mantener esa proporcionalidad. Si lo hacemos en Excel, Excel automáticamente hace todo el proceso y él determina la escala. ¿Qué sigue a continuación? Vamos a colocar la línea que me representa límite superior, límite central y límite inferior. Y estos datos son los que acabamos de calcular, que aquí están otra vez representados. Luego, graficamos, igual que vimos antes. Vamos a colocar, por ejemplo, bueno, aquí se supone que está el 1, ¿verdad? Entre el 0 y el 2 está la muestra número 1. Y por temas de espacio, pues ahí no coloca el numerito, pero sí se sobreentiende. Lo que es la muestra número 1, pues lo colocamos a la altura de la fracción defectuosa que ya vimos en la tabla anterior. El 2, pues con su valor correspondiente, 3 con su valor correspondiente y así sucesivamente. Cuando ya lo tenemos, unimos los puntos con una línea. Y aquí, ¿verdad? Es muy interesante, en este caso solamente es un gráfico, en el anterior eran dos gráficos en uno, pero en este caso, vean que nos da la oportunidad de observar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con estas muestras. Y aquí yo quiero abrir un pequeño espacio para algún voluntario o voluntaria que me quiera decir algo que le llame la atención de este gráfico. ¿Cómo podríamos interpretar este gráfico? ¿Quién me ayuda? Hay múltiples interpretaciones, pero que me ayuden con una. ¿Quién empieza? Si no, empiezo a llamar. Pueden escribirme en el chat si no tienen habilitado el micrófono y aquí los leo. Vamos a ver, lo voy a hacer diferente. ¿Quién me dice cuáles muestras en este ejemplo están muy bien? A ver si se entendió lo que expliqué antes. ¿Cuáles son los números de muestras que están muy bien? ¿Ya? ¿Y qué pasó, muchachos y muchachas?
A ver, ayúdeme, Gloria. 14, Ah, 16 y 18. perdón, otra vez, es que no le había escuchado al puro inicio. ¿Quién me habló? Percy. Sí, el Ok. número 14, el 16 y el 18. 14, 16 y 18. ¿Para usted eso está muy bien? ¿O cómo lo interpreta? Eso está en el rango, en el límite más bajo. Ajá. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están bien o están mal? Para mí están bien. Ah, ok. No, lo voy a corregir, compañero. Esto Ok. está muy mal porque vea, yo quiero que usted observe esta línea roja que está aquí. Ujú. Esta línea es el límite inferior. ¿Y qué pasó con esos tres que usted me mencionó? Están afuera del límite, Se, se se salieron del pasaron. límite. Ajá. O sea, aquí hay tres muestras específicas que tienen un nivel de defecto mayor al aceptable. Mm, Entonces aquí, por ejemplo, yo en el departamento de calidad tengo que empezar a ver por qué pasó. ¿Será un problema de operario? ¿Será un problema de máquina? ¿Será un problema del turno que estuvo a cargo tal vez de estas muestras? ¿Será un problema, o sea, de dónde surgió el problema? ¿Por qué se dieron más defectos de los permitidos? Entonces, más bien aquí esto es súper problemático. ¿Ok? ok. Sí me di a entender, compañero. Sí. Ok, excelente. Voy a leer aquí los que me están escribiendo en el chat. Me está poniendo María, por ejemplo, las muestras. Vamos a ver, vamos a ver acá. Me puso 1, 2, 2, 3, 5. Ay, se me corrió. 1, 2, 3, 5, 6. Vamos a ver las 6, 6, 7, 8 y la 11. Ella me está poniendo que están mal. ¿Quién está de acuerdo con este aporte de la compañera? Las muestras 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 11 están mal. Eso es cierto. ¿Qué opinan? Esas muestras están bien Ajá, están bien. ¿Por qué? porque están, Yo también opino que están bien. porque, Ok, porque esas están antes del límite que dice ahí. ok, están dentro, ¿verdad? Y, Del rango. ujú, Ujú. y la No, número 4 en el límite. la número 4 también está en el puro límite. No se salió, pero esto es algo que hay que ponerle cuidado porque está en el puro límite. Ok, excelente. Luego también tengo a María, dice 15, vamos a ver, 15, 17, es el que está aquí abajo, si no me equivoco, y 20. Dice, esas están bien, ¿verdad? Ah, bueno, me hace como una pregunta. Bueno, yo diría que bueno, ya vi la 17, es que estaba ahí, se me tapa por un botoncillo. Esta es la 17, 15 y 20. Ajá, estas tres, sí, estas tres están muy bien, están muy cerca del límite central, que ese es el ideal, ¿verdad? Luego dice por acá, Cristian, las muestras que están en la mitad son las que se encuentran más acorde, correcto, así es, entre más cerquita de esta línea central estén, es porque están muy bien calibradas, muy bien ajustadas, están dentro de lo aceptable. Yo no sé, por ejemplo, cuando siempre recuerdo esto. Si alguien ha tenido la oportunidad de ser cajero, ¿verdad? En algún lugar. Bueno, yo fui cajera en varios años en un restaurante y yo recuerdo que a uno le decían, bueno, cuando haga el cierre, ¿verdad? Al finalizar el día, en buena teoría a usted no le puede faltar ni sobrar nada. Pero si le falta, ellos manejaban, digamos, un margen aceptable, permitible de 1,000 colones. Entonces, si a mí me faltaban 1,000 pesos o menos de 1,000 colones, yo podía estar tranquila, ¿verdad? Pero si me faltaban más de 1,000 colones, me tenía que preocupar porque obviamente me lo iban a rebajar, ¿verdad? Ya por errores míos. Esto es un poco parecido.
Cuando los defectos encontrados, porque estamos viendo defectos en este caso, se encuentran cerquita del central, digamos, es algo que la empresa puede manejar. Entre más se alejen hacia el superior o hacia el inferior, ya ahí hay que prestar atención del por qué está ocurriendo eso y empezar a hacer pues la investigación que corresponda. Luego me dice María, es que le estaba contestando al compañero que está ahí. Ah, ok, María, perdón, ya le comprendo. Gracias. Luego tengo a Gloria, dice 15, 17 y 20 están bien. Ajá, sí, estamos bien. Vamos a ver, aquí cuáles serían las muestras que tienen el mejor, o cuál sería la muestra con el mejor nivel de defecto aceptable. ¿Quién me dice cuál sería el número de la muestra con el mejor nivel de defecto aceptable? ¿Cuál sería, chiquillos? Melanie dice que 1 y 8. Ajá, correcto. Y la 13. 1 y 8, ¿verdad? Están tan cerquita del centro que eso es excelente. Ajá, también compañero tiene razón. Y la 13. Esas son las mejores, ¿verdad? O sea, tuvieron el mínimo defecto aceptable. Entonces, tal vez el cliente dijo, mira, yo te permito que hayan una pieza con defecto o 2 piezas con defecto. O hablemos no de unidades, te acepto que haya un 0,10% de defectos. Pero si es más de eso, estamos ahí en un dilema. Quiero que me averigüen qué fue lo que pasó, qué generó esos excesos, ¿verdad? Por encima o por debajo de lo aceptable. Muy bien. Por aquí hay una pequeña interpretación del gráfico, pero ya la desarrollamos ahorita. Y quiero comentarles, como les dije hace un rato, que aquí viene un ejercicio que tienen que resolver para responder algunas preguntitas del examen. Estos son los datos que ustedes van a utilizar y en este caso, permítanme, en este caso, ¿verdad? Es usando el gráfico de proporción de defectos, que es este último que explicamos. Entonces ustedes, pues cuando empiecen a desarrollar el ejercicio, tienen que rellenar obviamente los datos que están aquí, sacar el promedio, aplicar las fórmulas, tener aquí los resultados, hacer el gráfico, ¿verdad? Que les va a quedar pues un gráfico como este y ojalá tenerlo a mano, porque cuando empiecen las preguntas yo les voy a decir, mire, ¿cuáles son las muestras que presentan tal cosa? ¿Cuáles son o tal muestra está bien o está mal? Y eso obviamente van a poder responderlo viendo el gráfico ya completo. ¿Me explico? ¿Quién levantó la mano? Gloria, adelante. Hola, sí, una consulta. Es que, digamos, yo esto en los gráficos no soy muy diestra, ¿verdad? Tranquila. Con respecto, digamos, aquí dice unir los puntos con una línea de manera secuencial, digamos, cuando ya vayamos a realizar este ejercicio para lo que es contestar el examen, ¿verdad? Sí. ¿Eso no lo hace el manual o ya lo hace el Excel? Es que me parece que Excel tira unos gráficos así también. Sí, O- de cualquiera de las dos formas. Digamos, con el video que yo les coloqué aquí abajo, perdón. Ajá. Este video que está aquí les va a Ajá. enseñar a hacer un gráfico XR, pero como ustedes vieron es un proceso prácticamente igual al de P, nada más que se usan datos distintos. Entonces, Ah, ok. este mismo video les va a Ajá. permitir hacer la tarea, si quieren hacerla en Excel, la pueden hacer en Excel. Si la quieren hacer a mano, en papel, con calculadora, pues ustedes la unen, ¿verdad? No hay ningún problema. Ah, perfecto. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con otra consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Nada más por aquello, ¿verdad? Vean que aquí va a quedar en el video como evidencia.
los valores de esta tabla se ven claritos, ¿verdad? Es que me pasó con un grupo anterior que una persona pues me indicó que ella supuestamente no pudo hacer la tarea porque me decía que esos números no se veían. Y pues al final comprobamos que sí se ven y que ella lo que tenía era un problema de conexión. La calidad del internet que estaba manejando en ese momento no era muy buena y entonces los números se les veían como distorsionados. Pero pues ya eso es un problemita de conectividad, no es un problema de la plataforma, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces ahí, pues los valores se ven exactamente bien. Vean que aquí también son 20 muestras, pero aquí el tamaño de la muestra es 60. Pero es exactamente el mismo proceso que ya expliqué. Es importante, ¿verdad? Que si todo queda claro, pues yo quedo súper satisfecha, pero si a alguien no le queda claro alguna partecita, ¿verdad? O de pronto dice, profe, tengo ahí un poquito de duda, no porque no haya entendido, sino porque tal vez se me enredó una que otra cosilla. La recomendación es, terminada la clase, por favor, vuelva, repase el material. Si quiere volver a ver la clase grabada, vuélvala a ver, por favor. Y ahí ustedes tienen el chance de pausarla. Si tienen que tomar nota, etcétera, ¿verdad? Pues ahí aprovechan. Sí recomendaría para los que están aquí conectados y si tienen el tiempito, ya que tienen la información fresquita, aprovechen de una vez y hagan ese ejercicio. Y pues cuando se animen a hacer el examen, ahí ya saben que con el ejercicio bien elaborado van a poder responder bien algunas preguntillas ahí específicas del mismo. De mi parte, ¿verdad? Pues esto es lo que teníamos que cubrir para el día de hoy, a no ser que alguien quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda. LCC era promedio, no. María, LCC es límite central de control. De hecho, eso estaba al puro inicio. Por aquí se los dejo. Ahí está. Ahí están todas las siglas. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna otra preguntita? Sí, pero en la gráfica. No es la misma. A ver. Aquí. Es lo mismo. ¿Verdad? Si me hace referencia a esto, ¿verdad? Es que yo simplemente estoy identificando que esta línea punteada me representa el límite central de control, en este caso de los defectos, porque vea que puse una P chiquitica aquí abajo y estoy colocando pues el valor que ella representa. Lo coloco aquí para que se aprecie, pero realmente ese valor se supone que está a la altura en esta escala, ¿verdad? Que por ahí estaba el 0,21. No sé si le aclaro la pregunta, María. Con gusto. ¿Alguien más? Ok, si estamos entonces claros con todo, ¿verdad? Pues sería todo por el día de hoy. Agradecerles el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que participaron de una u otra manera. Gracias. Si Dios lo permite, pues nos veríamos de hoy en 8 nuevamente, ya finalizando este módulo. Por ahí, aprovechando el comentario que hizo una compañera sobre que tal vez no estaba muy familiarizado con el tema de gráficos, yo de verdad les digo, tenemos que familiarizarnos con los gráficos, por lo menos en el área de calidad, ¿verdad? El manejo de Excel y de gráficos, eso es algo de todos los días. No hay que tenerle miedo, ¿verdad? No, verdaderamente esto es fácil, es sencillo, es como todo. Si usted no lo conoce, puede ser que tenga miedo, pero en el momento en que empiece a conocerlo, a practicar, a utilizarlo, ya después hasta con los ojos cerrados, verdaderamente se hace. Pero sí es importante, si alguien aquí no anda, digamos, como, o anda más bien un poquito flojito con el uso del Excel, yo les recomiendo busquen algún cursito de Excel. De hecho, IPEA tiene cursos de Excel muy buenos y esto es una herramienta súper utilizada en todas las empresas, indiferentemente del negocio que sea. O sea, no es solamente dispositivos médicos, es en cualquier negocio.
El Excel es pan nuestro de cada día. Entonces, el que no sea muy amigo del Excel, yo le dejo por lo menos ahí, como dicen, la bolita picando. Busquen la manera, hagan el esfuercito por conocer la herramienta. No, si no tienen la posibilidad de pagar por un cursito, bueno, ahí en YouTube hay miles de cursos como este video que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Súper bien desarrollado, bien explicadito y gratis. Entonces, sí sería importante que eso lo tengan ahí como el pendiente si no andan muy bien con el Excel. ¿Alguien más? ¿Estamos claros con todo? Ahí sí me confirman. Gracias, gracias. Bien, entonces de mi parte eso sería todo. Que tengan una feliz noche. Estaríamos en contacto de hoy en 8 si Dios lo permite y cualquier cosita pues vía correo electrónico. Gracias. Hasta luego.